Hoy nos adentramos en una historia, bueno, una de las más oscuras, realmente perturbadoras de Latinoamérica. Hablamos de Pedro Alonso López, el llamado monstruo de los Andes. Su nombre solo ya evoca un horror, difícil de asimilar. Estamos hablando de una figura verdaderamente aterradora. Un hombre que, cuando lo capturaron en 1980, confesó, más de 300 asesinatos. Niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador, Perú. Es tremendo. 300. ¿Pero cuántos se confirmaron? Bueno, las autoridades solo pudieron confirmar 110 de esas muertes. Pero aún así, la escala de lo que él dijo es simplemente espeluznante. Pues con base en registros públicos, crónicas del caso, vamos a recorrer los hechos que se conocen, su vida, sus crímenes y, claro, lo más inquietante, su misteriosa desaparición. ¿Cómo pudo pasar algo así? Esa es la gran pregunta, ¿no? La misión aquí es intentar desentrañar la historia documentada de uno de los asesinos en serie, pues quizá el más prolífico de la historia reciente, y entender cómo se perdió su rastro por completo. Empecemos por el principio. Nació en Colombia en 1948, justo en plena época de la violencia, ese conflicto tan sangriento. Exacto. Y su infancia, fue un infierno. Pobreza extrema, violencia por todos lados, una madre con 13 hijos que además ejercía la prostitución. Terrible. Y abusos. Hay un dato que marca su historia. Con solo 9 años, su madre lo echó de casa. Al parecer lo encontró intentando abusar de su hermana menor. ¿A los 9 años? Sí, y a partir de ahí, su vida fue, un descenso total. Vivió en la calle en Bogotá, sufrió más abusos, incluso lo adoptó brevemente una familia de Estados Unidos, pero se escapó de nuevo después de otra agresión. ¿Y la cárcel? ¿Cuándo entró por primera vez? En 1969, por hurto. Ese fue su primer ingreso. Y ya en prisión cometió crímenes. Sí, y de una brutalidad tremenda. Asesinó a 4 reclusos. Otros presos que, según él, abusaron de él. ¿Y qué pasó? Alegó defensa propia. Y sorprendentemente, solo le sumaron 2 años a la condena que ya tenía. Cuesta entenderlo, la verdad. Increíble. Y claro, al salir, en 1978, empezó ese recorrido macabro por Perú, Ecuador, Colombia. Confesó más de 100 ataques solo en Perú. Dijo que buscaba la mirada más inocente. ¿Cómo las abordaba? Pues mira, lo hacía de día a plena luz. Creía que así generaba confianza. Pero ese paso por Perú casi le cuesta la vida. ¿Qué ocurrió? Lo capturaron unos indígenas ayacuchanos. Lo encontraron justo cuando intentaba llevarse a una niña. Y lo enterraron vivo, desnudo. ¿Enterrado vivo? Pero ¿cómo sobrevivió a eso? De entregarlo a la policía. Pero lo más desconcertante, de verdad, es que las autoridades peruanas, sin investigar a fondo, simplemente lo deportaron a Ecuador. Sin investigar, Sí, lo deportaron y ya. Sí, una decisión que, tuvo consecuencias fatales. Me imagino. Y en Ecuador el horror siguió. Las desapariciones aumentaron, ¿no? Hasta que en 1980, una inundación en Ambato destapó todo. Exacto. Aparecieron los cuerpos de 4 niñas. Y poco después lo atraparon, justo cuando intentaba secuestrar a otra niña en un mercado. Ahí sí lo atraparon. Sí, gracias a los comerciantes que actuaron rápido. En la comisaría, al principio, él no decía nada. Silencio total. ¿Y cómo confesó entonces? La policía llamó a un sacerdote que López conocía. Y ahí sí, con él confesó todo. Describió con una frialdad cómo violaba y estrangulaba a sus víctimas, mirándolas a los ojos para sentir, según sus palabras, el placer más profundo. Sus relatos eran tan espantosos que el propio sacerdote tuvo que salir de la celda. No podía más. ¡Qué horror! A pesar de todo eso, de la magnitud de las confesiones, ¿cuál fue la sentencia en Ecuador? Pues solo 16 años. Es algo que cuesta muchísimo comprender. Y aquí, recuerdo lo que decía el perfilador del FBI, Robert Ressler, sobre esa relación de odio que estos asesinos suelen tener con sus madres, ¿no? A menudo expuestas a la promiscuidad de ellas, y eso parece que distorsiona su visión de todas las mujeres. Cumplió esa condena hasta 1994, lo extraditaron a Colombia y lo metieron en un hospital psiquiátrico. Sí, pero aquí viene lo más alarmante.
que lo soltaron. Exacto. En 1998 lo declararon sano y lo dejaron en libertad, así, libre. No puede ser. Y es justo aquí donde el misterio se vuelve absoluto. La última pista fiable, lo último que se sabe de Pedro Alonso López, es del 22 de septiembre de 1999. Fue a reclamar su cédula en Bogotá. ¿Y después de eso? Nada, desapareció, se esfumó por completo. Completamente desaparecido. Pero no había una orden de búsqueda de Interpol desde 2002. ¿Cómo es posible? Es que no se sabe. Se especula, claro, que quizá familiares de las víctimas lo encontraron y, bueno, se hizo justicia por mano propia. Pero son solo eso, especulaciones, no hay pruebas. Su madre, de hecho, cree que sigue vivo. Y no hubo más pistas. Hubo algo en 2012-2013. Se le consideró sospechoso en otro asesinato de una niña en Tunja, Colombia. Había similitudes con su modus operandi, o sea, su forma de actuar. Pero nunca se confirmó nada. El monstruo de los Andes simplemente se desvaneció. Es que es cientos de víctimas confesadas, ese rastro de horror por 3 países, una liberación que nadie entiende y una desaparición total. La historia de Pedro Alonso López es un abismo lleno de preguntas sin respuesta. Nos deja esa posibilidad tan inquietante, ¿no? De que uno de los peores asesinos de la historia moderna simplemente haya desaparecido del mapa. ¿Puede alguien así, con todo ese horror a cuestas, esfumarse sin dejar rastro? ¿O estar caminando libre por ahí? Queda esa reflexión final, ¿verdad? Flotando en el aire, cargada de alarma. ¿Qué dice esto sobre la justicia? Sobre nuestra capacidad de seguirle la pista a alguien así. Que un hombre capaz de tanto mal pueda potencialmente estar en algún lugar o haber seguido para siempre. Un misterio aterrador que quizás nunca se resuelva.